Este episodio llega gracias a Faxol, el software que tiene todo para el control de tu negocio, inventario, facturación, cuentas por cobrar, etc. Y también gracias a Beauty Face, el lugar ideal para cuidar tu rostro. Hola, sean todos bienvenidos una vez más a su podcast. Somos Multitasking Podcast, el podcast donde hablamos de negocios, de emprendimientos y de balance vida-trabajo. Helen, ¿qué tenemos? Hola Johnny, ¿cómo estás? Hola Bien? Padua, hoy tenemos a una invitada especial, Padua Arias, mi amiga Padua, y vamos a hablar de un tema muy chulo. Estamos, ¿verdad?, en el mes de mamá, así que vamos a hablar hoy una charla muy amena sobre la maternidad con Padua, que es amiga, colega, mamá. Vamos a hablar de la maternidad desde una perspectiva un poco diferente. Yo sé que hemos abordado, ¿verdad?, cada año para el mes de las madres, la maternidad, desde reto de roles, cómo obtener un equilibrio y demás, pero ahora lo vamos a abordar desde el punto de vista de beneficios con respecto al área laboral que nos da la maternidad. Vamos a hablar sobre maternidad y liderazgo, cómo la maternidad nos forma como líderes. Muy interesante también ese tema. Sí, la verdad, sí, es un tema que me gusta mucho. Porque es algo que yo he vivido, ¿verdad? En mi transición a mamá y en la experiencia profesional. Y traje a Padua, que también es algo que ella ha vivido. Padua, bienvenida. Sí. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Padua, vamos a comenzar presentándote, ¿verdad? Danos una breve introducción de lo que tú quieras decir sobre ti, a modo general. No tienes que dar muchos detalles si no quieres. Bueno, como tú dijiste, mi nombre es Padua Arias. Tengo en el mundo laboral de Medical Device aproximadamente 15 años. Tengo 2 hijos. Y como apropiado de este tema, vamos a hablar un poquito de cómo mi rol de mamá ha venido a involucrarse o a estar compenetrado con el rol de líder, que es lo que estoy haciendo ahora mismo en la empresa donde trabajo. Claro. Padua, vamos a comenzar hablando cuando tú hiciste, ¿verdad? Asumiste el rol de mamá, ya tú estabas en el mercado laboral. Sí. O sea, no fue como que tú entraste al mercado laboral luego de ser mamá. Tú pudiste ver el cambio en tu vida, los roles, las responsabilidades y, digamos, esos aprendizajes. ¿Qué miedos tú tuviste? O sea, de esos miedos que uno tiene cuando todo cambia. Muchísimo. Primero yo fui madre muy joven, Uh-huh. a los 23 años, y fue todo un reto. Primero porque estaba nueva en el mundo laboral, tenía prácticamente 5 años, había pasado de una posición a otra, y al principio, con las malas noches, con una niña recién nacida, para mí fue todo un reto, precisamente porque primero yo me sentía culpable cuando empecé a trabajar. Uh-huh. De dejar esa niña tan chiquita, de que si le pasaba algo, que quién la iba a cuidar, Uh-huh. estar pendiente de ella en el trabajo, llamando a mi hermana que vivía conmigo en ese momento, para saber que si estaba bien, que si no estaba bien. Y no me podía concentrar ni siquiera en el trabajo. Porque tú tenías, claro, sí, que acostumbrarte a ese nuevo rol. Uh-huh. Y para mí fue muy difícil al principio. Pero eso es como común en las madres, ese sentido de culpa cuando regresan al trabajo. Sí, definitivamente. No, y a lo largo de la vida de la maternidad, el sentido de culpa viene todo el tiempo. O sea, es como que tú dejas una culpa y adquieres otra culpa. Yo hablaba con alguien de mi equipo esta semana y yo les decía, mira, a veces uno tiene como que hacer sacrificios, ¿verdad? Poner la balanza en la vida, es como darle prioridad a una cosa y bajarle a otra. O sea, lo ideal es que tu familia y tus hijos siempre sean tu prioridad y lo son. De hecho, ellos son el motor por el que uno trabaja. Realmente no vamos a decir que no, trabajamos para ellos y para nosotros mismos, pero ellos son el motor. Sin embargo, hay momentos donde uno tiene que incluso como que poner de lado algunos roles como que de la maternidad para poder cubrir cosas laborales. Y yo le contaba a esa chica que es parte de mi equipo una experiencia cuando yo estaba así también recién parida, con un niño de meses, mi primer hijo de meses. Y yo decía, wow, yo te lo digo ahora y de repente me dio vergüenza. O sea, me dio vergüenza que yo haya tomado, que yo tomara esa decisión en ese momento. Como que me sentí mala madre. Uh-huh. Sin embargo, yo digo ahora, no lo voy a decir lo que es porque me va a dar vergüenza y eso va a quedar grabado, después mi hijo ve eso en el futuro.
Ahora yo digo, a veces uno tiene que hacer sacrificios. En ese momento se podría ver como que yo puse en prioridad mi vida laboral sobre mi hijo. Aunque claro, yo dejé todo cubierto, nunca irresponsabilidad. Yo delegué una tarea, pero no delegué la responsabilidad. Yo estaba atenta a mi hijo. Pero, o sea, si tú lo ves de una manera, da un poquito de vergüenza. Sin embargo, el periodo, carrera laboral que he tenido, esos sacrificios tal vez fueron importantes para yo tener el crecimiento que tengo ahora, que también ha contribuido positivamente a mi familia y a mis hijos. Y algo que yo entendí es que es un balance. Uh-huh. Y lamentablemente uno no puede hacerlo todo, no podemos ser perfectos en todo. Uh-huh. No siempre nosotros vamos a estar disponibles cuando el niño tenga que ir al fútbol, uh-huh, cuando yo tenga que llevar a mi niña al piano. Probablemente hayan circunstancias donde yo no pueda estar presente y nosotros debemos de asumir que eso va a pasar y aceptarlo. Porque si no, la culpa nos como va a corroer, siempre, va a estar presente. Sí, claro que sí. Pero por lo que ustedes mencionan, o sea, si a eso vamos, muchas madres tienen que ir a terapia luego de volver al trabajo. O sea, por el sentido de culpa, buscar a alguien que la escuche a ustedes. Yo entiendo que lo ideal no es... No lo hemos hecho. No es, y tampoco es una... no tenemos educación de eso. No, nuestras madres no fueron, me imagino, a terapia ni siquiera. Eran otros tiempos, claro está. Yo, por ejemplo, mi mamá trabajaba hasta las 12 del mediodía. Ya cuando ella llegaba, ya yo había llegado de la escuela y yo pasaba tiempo con ella. Y probablemente ella sentía alguna culpa, pero no es lo mismo de ahora. Uh-huh. Ahora nosotros salimos a las 7 de la mañana y llegamos a las 7 de la noche. Sí. Y nos perdemos gran parte de la vida de nuestros hijos. Sí, la verdad sí, nos perdemos una gran parte. Tratamos de recompensar los otros horarios, al fin de semana, pero es el costo de la vida laboral. Pero nada, no nos vamos a ir por ese lado para no ponernos nostálgica y para no desviarnos del tema, que es sobre los beneficios que trae en la vida laboral el asumir la maternidad, o sea, las enseñanzas que nos trae como líderes. Cuando vamos desarrollando nuestra vida laboral, ya nos toca dirigir áreas, equipos, personas de diferentes generaciones, o sea, incluso más jovencitas que nosotros o mucho más adultas que nosotros. Y hay que manejar muchas cosas, frustraciones, emociones, tener empatía y todas esas cosas da mamá por todos lados. Sí. Porque esas son como que las cosas que uno realmente aprende o en la que la maternidad te forma. ¿Cómo tú entiendes que, verdad, en el camino de la maternidad tú has podido aprender esas cosas o cuáles de esas cosas tú has desarrollado más, cuáles menos, cuáles están en proceso? Bueno, yo creo que yo he desarrollado mucho la paciencia, porque con los niños hay que tener mucha paciencia. Y la empatía. Me pasa frecuentemente con los niños, hay veces que vienen con situaciones uh-huh. del colegio. Entonces yo tengo que sentarme, entenderlos, escucharlos. Y cuando a veces me pasan situaciones parecidas en el trabajo, yo me acuerdo de que, mira, yo estuve hablando con Alexa, que es mi hija mayor, en esta misma posición. Entonces ahí me acuerdo como la similitud de ambos roles. Otra cosa que en la que estoy trabajando es en delegar. ¿Sabes que los niños no, quizás por madre, búscame el agua, tráeme esto, recoge lo otro? Entonces en el trabajo uno aprende. Uno ya sabe mandar, porque a los niños uno los manda, pero en el trabajo uno tiene que poder separar el mandar de delegar porque no son niños, uh-huh. Claro, no son muchachos, como uh-huh. dicen los del trabajo. Uh-huh. Entonces hay que tener más tacto de cómo mandarlo a hacer las cosas, de qué delegar, de cómo decírselo, porque a los niños uno le da un mandato y ellos pues deben obedecer porque son niños. Pero en el trabajo no, son gente adulta, que nosotros lo guiamos, le decimos cómo hacer las cosas. Entonces, ahí debemos, al menos para mí, ¿verdad? Yo tengo mucho cuidado en cómo decir las cosas para que la gente no se sienta de que es un muchacho que lo están mandando a hacer y hacer. Claro, pero entonces, Padua, ahí tú vas a trabajar al revés. Ese proceso de tu vida laboral te va a ayudar a crecer en tu vida en la maternidad, porque la educación positiva que nosotros los millennials no aplicamos a media, ¿verdad? Habla de cómo debe ser, ¿verdad? El mandato a un niño,
de cómo debemos tratarlo y demás. Y tú sabes que realmente uno que tiene su cultura viejística, su cultura vieja, a veces es como que muy, porque yo digo, porque sí, y ame eso, y tráeme esto, en el trabajo no funciona así. Entonces, esas cositas de liderazgo laboral, también al revés, tú puedes implementarla con los niños para crear, ¿verdad?, niños con otro tipo de cultura y adultos más, otra formación, adultos más, digamos, que con menos traumas, más estables, más educados. Y me ha pasado que uno reacciona con los niños, y más cuando no quieren obedecer. Pero cuando yo me veo reaccionando ante algo que yo esperaba que ellos hicieran, yo hago como un stop y digo, no, espérate. Si yo trato a las personas del trabajo de tal forma cuando quizá no me dan o no obtengo lo que yo necesito en el momento, porque entonces a mis hijos yo lo voy a tratar de otra manera. De esa manera. Trato de hacer un stop. No, hay veces que no sale. Sí, claro. Porque pues somos humanos. De cómo estemos en el momento, las emociones, pero trato de que conscientemente hacer ese switch. Claro. Tú sabes que yo he trabajado, ¿verdad?, en diferentes equipos y algunos colaboradores a veces salen un poquito diferentes, sí, ¿verdad? Retadores. Y alguien me decía como que, mira, ¿y qué tú piensas de trabajar con un fulano, perencejo y no sé cuánto? Y yo como que hacía así introspección y pensaba en mi vida, en la maternidad. Yo decía, yo puedo trabajar con cualquier gente. Porque qué más paciencia uno le tiene a los hijos. O sea, por ejemplo, a veces tú mandas a un niño a que se ponga un zapato y dura 20 minutos y no acaba de salir. Sí. Y tú estás como que, pero fulano, pero ¿y por qué tú te tomas 20 minutos en eso? Y cuando tú lo ves, estás frustrado, pataleando porque que no le salen los cordones. ¿Y qué tú haces? Con paciencia te sientas a enseñarle a amarrarse los cordones. Entonces, básicamente, eso como que te va entrenando. Entonces, cuando tú tienes en el trabajo esa persona que no es un niño, pero qué difícil, y que tú sabes que tú como que contrale, pero ¿por qué tanto tiempo esa persona tiene haciendo esa tarea? Tú como que respiras y tú dices, ok, vamos a verlo, vamos a enseñarte. Y como que tú le bajas las revoluciones, porque parte de tu día a día en la casa, bajar la revolución a todo lo de los niños que no les sale. Pero eso es muy interesante, que lo hagamos de manera consciente. Porque en el trabajo, quizá tú puedes decir, es un adulto, le pagan igual que a mí y tiene sus responsabilidades, como que se la busque. Entonces, si tú eres de las personas que le gusta ayudar, que le gusta guiar al otro para que las cosas salgan, pues tú haces el stop y te sientas. Aunque hay momentos que tú no puedes sentarte, hay cosas que tú necesitas que salgan ya. Y si la persona tiene una semana trabajando en eso y no ha salido, a mí me pasa. Tú lo agarras. Sí. Claro. Entonces, ahí... No, ahí entra de que cuando una persona se está ahogando no es el momento de enseñarla a nadar, sino de sacarlo. Entonces hay que sacarlo, porque es que esto es complejo. Y luego le enseñas a nadar. Y luego le enseñas a nadar al paso, pero mientras hay que sacarlo, claro. Padua, una pregunta. ¿Tú sentiste un cambio de algún aspecto de tu personalidad de antes de tener hijos a después? ¿Algo cambió en ti o tú has sido la misma? Más sensible. O sea... La maternidad me sensibilizó y más empática con los problemas de las otras personas, sobre todo con las madres, porque uno se ve reflejado en las situaciones. No es lo mismo si tú no eres madre y viene alguien con un problema que dejó un niño con fiebre, que tiene un niño interno. Si tú eres madre, tú te puedes imaginar que le está pasando eso a tu propio hijo y puedes ser más empático. Entonces yo creo que soy más empática después de eso. Tú sabes que hay un libro que se llama, tú que siempre traes libros a colación, Buen Padre, Mejor Jefe. Ese libro habla sobre cómo el liderazgo en el hogar te forja un mejor jefe a nivel de ser humano. Manejo de equipos y demás. Entonces, esto es como que también es igual. Buena madre, mejor líder, en el sentido de que incluso tú tienes más inteligencia emocional para manejar esas cosas, porque la maternidad te da inteligencia emocional para manejar conflictos. Y a veces la que somos mamá de más de uno, Padua que es mamá de dos. Y de diferentes sexos, que ahí la cosa se complica un chisma, tiene que ser una experta en manejo de conflictos.
Entonces, todas esas herramientas ella la puede implementar en el trabajo con su equipo. No, y no es que soy una experta en manejo de conflicto, ¿verdad? Porque entiendo que uno sigue aprendiendo. Cada día. ¿Verdad? Y hay cosas que uno tiene que dejar que se den entre hermanos. Que si ellos pelean que porque quieren ver un programa y que la otra quiere ver otra cosa, eso siempre va a suceder. Yo no sé si ustedes han escuchado por ahí que dicen que los hermanos que no pelean no se quieren. O sea, los hermanos normalmente pelean y eso se ve en toda la familia. Entonces, ese manejo de conflicto llega hasta un punto. Hay veces que uno no tiene ánimos, uno que trabaja y llega a ciertas horas cansado emocionalmente, mentalmente, físicamente. A veces que uno no tiene esa fuerza para manejar el conflicto en el momento y hay que dejar que fluya, ¿verdad? Y también esa parte consciente y emocional de sentarse durante el conflicto va a depender también de la emoción que uno esté atravesando como madre en el momento. Porque de verdad que hay veces que tú quisieras como déjalo que ellos resuelvan su conflicto. Pero ya hay una vocecita a veces que te dice, no, espérate, tú eres la mamá, tú eres la que está a cargo, ven, siéntate. Claro. Y ahí es que uno tiene ahí viene la responsabilidad. Sí. Pero también, ahora que tú mencionas eso de las emociones, también esto de la maternidad te ayuda como que a entender las emociones de los demás, como que a tener un sexto sentido, como dicen, de entender y hacer empatía con las emociones de los demás. A veces es más fácil que tú, por ejemplo, en un equipo puedas identificar por qué X persona está haciendo esto de X o Y manera. Mira, que tú tienes frustración por tal cosa. Esa emoción yo la he vivido en casa. Esto es frustración. Ah, no, mire, esto es desmotivación. Vamos a entender qué pasó. También esta emoción yo la he vivido en casa. Ah, no, mira, esto es abrume. Vamos a entender qué tanto tiene. Como que uno se va volviendo va teniendo como un expertise. Sí, en las emociones. En el tema de las emociones. Y sobre todo porque los niños son más abiertos en decir la emoción. Entonces, nosotros que quizás no crecimos conociendo todas las emociones y que estuviéramos abiertos a decir cómo nos sentimos en el momento, pero los niños de ahora sí. No, ellos tienen una clase de emociones. Antes nosotros todo era estoy enojado, ahora no, ellos tienen una clase de emociones. De las 5 emociones básicas. Y todo lo que se deriva. Todo lo que se deriva, ellos lo conocen. Entonces, ellos han venido a enseñarnos a nosotros toda esa gama de emociones que se desprenden de ahí para nosotros poder identificar cuando pase eso en el trabajo. Exactamente. Claudia, una pregunta. Bueno, es algo un poco personal, pero ¿qué edad tienen tus hijos? La mayor tiene 15 años. 15. Y el menor tiene 10 años. Ok. Sí. ¿Y tú has tenido la oportunidad de liderar jóvenes de 18, 19 años? Sí, y dar clases significa liderar, pues sí. Okay. Yo, desde muy temprana edad, yo soy de Baní, Okay. le daba clases de inglés a niños y adolescentes. Okay. O sea, desde los 6 años hasta los 14. Y fue muy retador, porque primero era mucho. Y segundo, como estamos hablando de un idioma, ellos me la ponían un poco difícil. Pero me gustó mucho. Okay. Me gustó mucho porque aprendí mucho de ellos. Tanto la forma de cómo disciplinarlos, también de sus ocurrencias en el momento. O sea, yo tenía en ese momento, qué sé yo, 18 años. Y yo estaba dirigiendo niños de 15, o sea, que quizás yo les llevaba 3 años. Y aprendí mucho de ellos. Sí. Y en tu rol como tal vez cabeza de un departamento, sí, de vez en cuando entre dos jóvenes de 20 años, 21. Sí, sí, siempre hay jóvenes. Y la experiencia con relación a tus hijos, trabajando con esos jovencitos, ¿es similar, como decía Helen, o tú lo ves como hijos o no? Algunos sí. Porque hay algunos jóvenes que son muy maduros, ¿verdad? Uh-huh. Que ya tú le puedes dar quizá otras responsabilidades y no verlo como un niño. Pero sí ya hay algunos que probablemente tú lo acoges más y te puedes sentir como una madre protectora de guiarlo, de enseñarle y de llevarlo. O sea, que se podrá decir, Helen, que un líder, madre o padre, tiene cierta ventaja con relación al que no lo es.
Y por Bueno, esa experiencia que ustedes Sí, han tú no mencionado. estás poniendo aquí un arma de doble filo, porque si nosotros saltamos con eso, hay muchos buenos líderes que no, ¿verdad? No son padre y madre. Tiene que ver mucho también con tu calidad de persona, o sea, tu calidad de ser humano, como el buen, ¿cómo que se dice? El buen hombre. Bueno, no, se me olvidó el término. Yo entiendo que hay muchos buenos líderes que tienen empatía, que trabajan su inteligencia emocional y trabajan su paciencia sin ser padre o madre. Sin embargo, el mejor training para trabajar todo eso es en casa, con la maternidad. Es que, mira, es difícil que tú siendo padre o madre explote en el trabajo con un equipo, como se han visto lamentablemente, ¿verdad? Vamos a ser honestos, todos estamos en el ambiente laboral y hemos visto casos de gente que explota feamente con los equipos, aunque luego se baje porque tiene poco manejo de la ira, de las emociones, de no sé cuánto. Es muy difícil que tú como padre lo hagas porque tú no explotas así con tus hijos. Y no es que no se dé como que un mal día, pero digamos que de 100 ocasiones tú solamente explotes 2, tú tuviste 98 entrenamientos para no explotar. Entonces, eso te ayuda en el trabajo a no explotar. También es muy difícil que tú como padre no tengas empatía con un colaborador. Cuando en tu casa con tus hijos tú tienes empatía con cosas sencillas, como que no se pueden amarrar los cordones, con que se le cayó el jugo y hizo los niños más pequeños, porque ellos van aprendiendo a regular sus emociones mientras van creciendo, pero cuando están chiquiticos, que se le cayó el jugo y se frustró y hizo una rabieta, y tú tienes empatía y tú sabes, vamos a limpiarlo, vamos a arreglarlo. Muy difícil que, por ejemplo, si un trabajador te daña una data, que es algo muy fuerte, ¿Qué ha pasado? un colaborador, no, y yo también he dañado data y me frustro conmigo misma y me quiero yo misma, explotar conmigo misma. Claro, después yo misma arreglo mi desorden, ¿verdad? Porque hay archivos que son muy sensitivos. Pero es muy difícil que tú, por ejemplo, trates de mala manera a un colaborador que haga eso cuando tú has tenido en tu casa en un mes 25 entrenamientos, 25 momentos diferentes donde tú has practicado la empatía y vamos a resolver. ¿Tú me entiendes? Pero yo entiendo que también tiene que ver mucho con la personalidad de cada quien. Ujú. Porque hay personas que tú ves en su casa y sus hijos que los tratan bien, pero fuera de ahí probablemente no han conectado o no han hecho esa integración de eso que han aprendido con sus hijos fuera de ahí. Y no tienen paciencia con la gente de la calle. Y con los hijos sí. Y hay veces que es al revés. Yo he conocido personas que con la gente de la calle son lo más chévere, lo más bien, con los hijos de la vecina, de un amigo, pero en su casa probablemente si su hijo mueve algo de una vez explotan. Ujú. Esa gente se llama luz de la calle y oscuridad de la casa. Así es. Y eso sí pasa mucho, pasa muchísimo realmente en muchas familias, pero esos son traumas. Son gente que emocionalmente deben ir a terapia y deben tratarse, claro, buscar ayuda. Y ese mismo comportamiento en el ámbito laboral también son traumas, porque hay gente que lideran bien, tratan bien otros equipos y su equipo no tanto, y viceversa. Sí, son traumas. Mira, son gente que tienen algo como un chip de exigencia, que entienden que con su equipo ellos no pueden tener una relación un poquito amena porque le va a quitar autoridad o le va a quitar respeto. O entienden que tal vez a su equipo deben exigirle más que todo el mundo porque su equipo debe ser la perfección, porque los resultados de su equipo hablan de él. Ujú. Entonces no ha logrado encontrar un balance. Son gente que realmente vienen de hogares donde también tenían ese mismo tipo de exigencia tal vez, o de otros ambientes donde tenían ese mismo tipo de exigencia. A veces son formados por un jefe, que es así, porque a veces la gente en el entorno laboral se maneja en cómo lo forma su mentor, su primer, ¿verdad?, guía. Entonces, esos son traumas. Y las personas, o sea, ahora que son los millennials estamos muy buscando la sanación, el romper con los paradigmas, con las cosas generacionales que arrastramos. Hay que hacer una sanación muy grande en los ambientes laborales para romper con todos esos traumas de mucha gente que realmente tiene actitudes difíciles que podríamos llamar hasta tóxicas Ujú. y que no lo hacen, yo no digo que tal vez con la intención de avasallar a nadie, sino porque trae como costumbres y traumas extraños. Y se vuelve parte de su personalidad. Se vuelve parte de su personalidad. Gente con personalidades difíciles.
Tú sabes también que hay gente que sí tienen hijos y son muy como empáticas, autoempáticas con sus situaciones de ellos con sus hijos, pero si esa situación le pasa a un colaborador, eso no lo entienden. No. Ujú. ¿Ha pasado? Mi hijo, Sí, mi hijo claro. se puede enfermar 1500 veces y yo el día que mi hijo se enferme, yo me voy a quedar en mi casa porque yo no confío en que una nana le dé la medicación, yo no confío en no sé cuánto. Ah, pero el tuyo se enfermó 2 veces, yo digo, se está enfermando mucho. Ujú. Sí, eso se ve. Es igual que el otro necesita sanación también. Exacto. claro. Ya, pero ya es un tema más grande. A veces eso tiene que ver con tu calidad de... Yo no voy a decir nada, no vamos a Quizás juzgar. tenemos que buscar un psicólogo. Observamos, pero no Ayuda. juzgamos. Claro. No, porque eso tiene que ver con tu don de gente. ¿Tú me entiendes? Porque como que cuando una persona está pasando por un momento vulnerable, sea colaborador o no, lo que hace el ser humano es ponerse en sus zapatos y más si ha tenido una situación similar. Cuando tú no tienes la capacidad de hacer eso, realmente tú necesitas una sanación. Porque hay personas que no son madres o padres. Que sí se son pueden poner muy en tus zapatos. empáticos. Claro. Sí. Paula, una pregunta. ¿De qué manera tú entiendes que se puede aprovechar más el rol de madre para ser líder? O sea, ¿tú entiendes que conscientemente hay que ir criando el hijo para que eso lo lleves al ámbito laboral? ¿O eso sucede automáticamente sin pensarlo? Yo creo que eso va a depender de la persona. En mí hay cosas que yo lo hago conscientemente, pero hay otras cosas que como que ya el día a día y esos entrenamientos que tenemos en la casa, pues que ya surgen. Entonces va a depender. Incluso depende qué tanto sea esa característica. Porque, como le mencioné, lo de la paciencia. En la mañana, a veces que es un disturbio de que date rápido, que si te comiste el desayuno, que voy tarde y demás. Entonces, esa paciencia yo todavía no la he logrado integrar como parte natural del proceso. Pero hay cosas que sí. Otras cosas que salen, como la empatía. Sí, que pero te aunque tú mencioné. no lo creas, tú dices que tú no lo has logrado integrar porque tú sigues forzando, porque tú sigues con el mismo horario. Y conscientemente lo hago. Ajá, sin embargo, aunque tú no lo creas, eso sí te ha ayudado. Porque cada día en ese disturbio, como tú dices, es un entrenamiento para otra situación diferente, donde tal vez si tú no hubieses tenido ese entrenamiento, tú hubieses saltado o lo que sea, y tú no lo manejas de esa manera. Así es. Sí. Ahora te podría hacer la pregunta inversa, a ver si funciona también. ¿Tú podrías o sería manipuladora o sería algo cruel llevar el ámbito laboral a la familia? Como, chicos, vamos a hacer una evaluación de clima laboral aquí en la casa. O vamos a medir su desempeño en tal cosa. O sea, ¿se podría llevar técnicas empresariales a la familia? Sí, claro que sí. TWI, Ok. lo estábamos hablando, ¿verdad? De cómo enseñar a mi hija a fregar. Yo le puedo hacer un paso a paso de qué hacer primero, que si el agua, el por qué, las razones. Entonces sí, hay muchas cosas que de la casa que yo la puedo y la he implementado, del trabajo, que la he implementado en la casa y ha funcionado. Claro. Hay otra cosa que no, porque son niños, ¿verdad? Pero sí, eso es válido y funciona. No todo, ¿no? Porque, No, no todo. pero sí algunas cositas. Y tú también lo No has hecho. todo, pero lo del balance de clima laboral, yo siento que el tacto, ¿verdad? Yo no sé si lo mencionamos anteriormente, es algo que en la casa se entrena para llevarlo al trabajo, en el sentido de que a veces tú tienes 2 hijos, tú te cuidas de hacer comparaciones, tú te cuidas de, digamos, hablar mal de uno delante del otro, aunque tú sepas que tiene oportunidades, esas son conversaciones que se tienen en privado o que se tienen con el papá fuera del oído del otro, como que, tú me entiendes, como que uno tiene un tacto cuando uno tiene 2 hijos para evitar competencias, roces. No sé si todo el mundo es así, yo sé que realmente no venimos de esas costumbres, ¿verdad? Nuestros padres que eran otra generación no eran así, no lo vivían comparando con el primo, con el vecino, pero esas cosas a uno le dolían. Y uno como padre de esta nueva generación evita esas cosas. Entonces como que uno tiene un tacto diferente cuando uno ya tiene más de un hijo. Y yo entiendo que eso es algo muy importante en la vida laboral. Y también asimismo, al revés, en el trabajo, donde hay que tener una ética, un tacto, donde uno no puede explotar, donde uno tiene una forma de comenzar conversaciones con las personas sin que sea señalando o acusando.
uno la lleva a la casa. A mí me ha ayudado con mi esposo más que con mis hijos. Lo de comenzar esas conversaciones positivamente. Que no sea señalando, juzgando, acusando, porque eso era algo que le molestaba mucho. Como que tú primero y la prueba y qué sé yo cuánto. Entonces, como que esas cosas así de manejo laboral, yo le he aplicado a la familia y me han ayudado mucho. ¿Y qué otras cosas tú has llevado a la familia? Bueno, a mi casa se ha llevado, porque tú sabes que el mundo de la ingeniería industrial, una vez tú eres ingeniero, tú lo aplicas en todo. A nivel incluso de los EPP, las cosas de seguridad para cada tarea. O sea, allá en la casa, mira, nosotros vamos a cambiar un bombillo y nos ponemos unos lentes para que no nos caiga pajita en los ojos. A mí me ha tocado llevar la parte de la organización y un día para cada cosa. Ah, muy bien. Las 5S. Sí, a veces es difícil lograr que ellos mantenga su habitación ordenado y demás, pero uno lo intenta. Y es un asunto del día a día, porque con los adolescentes, los míos preadolescentes y de adolescentes, es hablar mucho. Todos los días hablando lo mismo. Puede ser que una semana ellos te lo hagan corrido y te lo hagan bien, pero 2 o 3 días hay que estar en eso. Y yo creo que ese es nuestro rol. Micromanaging en la casa. Nuestro rol. Estar en eso en el día a día. O sea, que el micromanagement no es bueno en la empresa, pero tal vez en la casa sí. No, en la casa aplica porque tú tienes niños en formación. O sea, tú no estás trabajando con adultos. En la empresa se supone que somos adultos responsables, ¿verdad? Y que tenemos, ¿cómo que se dice accountability en español? Responsabilidad. Ah, Sí. bueno. Y trabajamos por resultados. Ajá, y trabajamos por resultados. No se supone que a una gente adulta tú tienes que darle ese nivel de seguimiento, pero hay casos. Y para los que somos padres es menos frustrante tener ese colaborador. Claro. Porque ya tú estás acostumbrado a eso en la casa. Es menos frustrante, frustra. Pero es menos frustrante. Hay gente que lleva eso como su estilo de vida, hay gente que le es difícil soltar, delegar y que ese es su modo de liderar a toda la gente que tiene por debajo en su equipo. Ese seguimiento constante, ese micromanaging y demás. Pero lo que somos padres, que realmente tenemos niños pequeños, porque cuando van creciendo uno suelta más, nos frustra menos tener un colaborador que haya que hacerle eso. A mí me está pasando con mi niña, que es más grande, que ya yo le estoy soltando cosas. Entonces ahí como ya yo he visto que en ciertas cosas yo la puedo dejar sola, pues le estoy soltando. Entonces esa es parte también de la confianza que ellos se van ganando cuando van haciendo las cosas que uno espera que hagan en el tiempo que la hacen. Y así mismo es en la vida laboral. Tú le haces sombra a una persona por un tiempo, pero luego ya tú le das confianza para que haga ciertas cosas y tome ciertas decisiones. Y tú haces como que pasa balance de vez en cuando. Los niños yo lo estoy... Siempre lo bañábamos los adultos. Papá, yo, la señora, lo bañábamos. Pero yo dije, ven acá, pues estos niños son grandes, ellos deben bañarse por su cuenta. Pero entonces está el tema de si se lavan bien, de si se mojan entero. Pero yo tuve ya que darle confianza, porque si no lo pongo a ellos a hacerlo, no lo van a lograr. Y ya ellos están en edad de hacerlo solo incluso en otro ambiente, un campamento o algo así. Entonces cada 3 días yo voy y doy mi miradita. Y además que te quitas carga. Ajá. Te vas quitando de esas cargas que al final tú lo que quieres es que ellos aprendan también. Que sean funcionales y útiles, igual en el trabajo. El líder debe preparar a su equipo, formarlo, para que su equipo corra con él y también sin él, porque todos somos hijos de verdad de la vida y tenemos urgencias, nos pasan cosas y de vez en cuando no estamos. Imagínate que tú mantengas concentradas todas las actividades en ti. Va a tener un equipo que no crece, que tampoco tú vas a desarrollar para poder irse para otro lado o para incluso ocupar tu puesto en un momento, que eso es algo muy importante porque todos trabajamos con miras a crecimiento. Y que no van a sentir la confianza cuando tú no estés ahí porque estés de vacaciones, no se van a sentir confiados de que pueden de tomar hacer una decisión algo porque tú no estás. Claro. Porque quizá está pendiente, ay, no, que la jefa me lo revisaba o porque ella no está aquí para apoyarme. Entonces es importante darle esa autonomía. Y eso, yo sé que no, o sea, no importa mucho la opinión de los demás, pero eso también habla un poco de ti, tú como madre, padre y jefe, ¿no? Que tal vez los niños tuyos que vayan a un campamento ya un poco mayores, 15, 16 años, y que tengan que valerse solo y los demás digan, oye, pero tú no te bañas bien, tú no haces ciertas cosas que deberías hacer a tu edad. Exactamente. Y no sé, tal vez en la casa está pasando algo.
Sí, mira, los niños tienen como algo que se llama hito de desarrollo, que eso es cuando son bebés, de cosas que ellos tienen que lograr por naturaleza. Pero también en la vida hay una escala de cosas que ellos tienen que lograr que están relacionadas a su edad y a la formación que se supone tú como padre, adulto, debes darle. Entonces, esa es una de esas. Ya a cierta edad ellos tienen que tener cierta autonomía en cosas básicas, como que ellos tienen que ser funcionales. Si tú no preparas a tu hijo para ser funcional, como decían antes, lo crían parásitos. Él no va a ser una persona exitosa y así mismo, cuando se enfrente a la vida, va a encontrar con esa pared. Así mismo en el trabajo, la gente también tiene una curva de aprendizaje y tú lo tienes que sombrear y preparar hasta que esa persona sea autónoma y funcional en el rol y que pueda tomar decisiones y que en un momento se prepare para que pueda hacer lo que tú haces. Yo siento que ahora nosotros tenemos como un arma de doble filo con eso. Porque de una generación para acá, nosotros que tenemos ayuda en la casa, los niños no necesariamente tienen la necesidad de aprender ciertas cosas. Como nosotros. Yo aprendí a cocinar a los 9 años. Yo también a los 10 por hambre. Porque tú tenías esa necesidad y tuviste que aprender. Pero ahora mismo, si tú no te pones conscientemente con tu hijo a enseñarle para que sepa eso en la vida, quizá el día a día no le va a crear esa necesidad porque tiene a alguien en la casa Claro. que se lo haga. No, y eso me pasó ahora con el mismo ejemplo del baño que yo di. Yo tuve que decir, ellos están en edad de bañarse solos porque la señora entiende que ella le pagan para bañarlos. Entonces, ella siempre va a estar disponible para ayudarlo. Pero ya yo tengo una edad, de hecho, que ellos tienen que entender el tema de que tal vez su cuerpo no debe estar tocándolo a una persona adulta. Ya como papá y mamá, ya también uno se mueve vamos a pasar a otro nivel, vamos a pasar a supervisar cómo tú lo haces sin que yo te toque. Así es. Y eso que tú mencionas también se lleva al ámbito laboral. O sea, eso habla bien o mal de ti como padre, dependiendo del desarrollo del hijo. Pero también en los grupos de trabajo, si un líder no se ocupa mucho del crecimiento, el desarrollo de su equipo, dentro de los otros líderes pueden decir, pero mira, el equipo de fulana como que no avanza, como que es de lo que tiene menos skill que los demás. O sea, algo está pasando con ese líder. Uno ha visto esos casos, y no solamente de los otros líderes, la misma gente de las otras áreas que tal vez son colaboradores individuales dicen, ven acá, pero como que en esa área nadie se desarrolla. Sí. Como que fulano tiene qué sé yo cuántos años ahí, no avanza, como que, y la gente va mirando y viendo que tal vez no tiene mucho exposure. Fulano como que no tiene mucha exposición. Porque el jefe quiere acaparar todo. Y porque eso es parte del desarrollo de una persona, dejarlo que se vaya exponiendo poco a poco hasta que logre X o Y cosa. Y se presente ante X foros y demás. Helen, pero según lo que hemos hablado aquí, hay un montón de cosas que se pueden traspasar al ámbito laboral de las madres. Yo diría como que todo. 100% casi. Ajá. Y eso, o sea, estamos dando ejemplos así que no llegan a la mente, pero cosas hay de más. O sea, si hacemos un paralelismo a nivel de organización, manejo de tiempo, el multitasking de las madres. Manejo de crisis. De crisis sobre todo. Conflictos. Toma de decisiones bajo estrés. Sí. Capacidad de skill de análisis también, ¿no? De análisis, claro que sí. Problem solving. Problem solving, totalmente. Más cuando tú tienes más de uno, el problem solving tiene que estar activo. No, y el tema de estar manejando varias personalidades con varias agendas, con muchas tareas a la vez, te ayuda muchísimo con el multitasking. Tú sabes que, ¿verdad? Yo entiendo que todos hemos pasado como de colaboradores individuales primero a luego tener equipos. Cuando uno es colaborador individual, la vida es fácil. Es como que yo me encargo de mis tareas. Por lo general yo no dependo de mucha gente para mis resultados, aunque obviamente hay cosas que se hacen en equipo, pero que tú no dependes de mucha gente para tus resultados. Yo estoy ejecutando lo mío y no tengo que ver con lo de nadie más. Cuando se van agregando gente al equipo, ya comienza el reto. Es como que ahora, además de lo mío, porque yo tengo mis tareas, yo tengo que ver las tareas de fulano sin hacérselas. Sin hacérsela a todo esto, porque tampoco puedo hacer que la persona no aprenda y no se desarrolle. Y si hay más de un fulano, eso se multiplica. Y fuera de eso, yo tengo que estar tal vez supervisando las decisiones de cada fulano o dándole sombra en X foro a diferentes cosas, diferentes temas.
es realmente retador pasar de colaborador individual a tener un equipo. Entonces, cuando tú pasas a eso, pero viene ya con tu background de la maternidad, donde tú, además de los 2 niños, ¿verdad? Tiene un personal de ayuda, porque toda madre que trabaja necesita un equipo de ayuda, una tribu, ya sea familiar o pago, no sé qué. Pero esa es una persona que también tú tienes que administrar y gestionar para que pueda implementar en tus hijos lo que tú quieres que se implemente. Más el manejo de la cosa del papá también, que es una ayuda aparte de la tribu, pero que también tú tienes que gestionar. Oye, el hijo más grande, gracias. Es así. Incluso las personas que están separadas, igual mantienen esa administración entre papá y mamá, si los dos son parte de la dinámica de los hijos. Entonces, todas esas cosas te van formando ya para cuando tú pasas a esos retos de tener equipos pequeños o equipos gigantes. Pablo ha tenido equipos gigantes. A veces tú Gigantes. No gigantes, grandes. grandes. Sí. Sí. Y creo que es más retador en la casa porque tú tienes diferentes departamentos en la casa. Tú tienes el departamento de la cocina, que si te falta algún ingrediente, si tienes que ir al supermercado. Increíble. Que tienes el departamento de la organización, del cuidado emocional de los niños, que si la tarea, que si el uniforme. Entonces, todos esos departamentos también tienen sus propias cargas cada uno, sobre todo cuando tú no tienes ayuda, e incluso hasta teniendo ayuda. Teniendo ayuda, la ayuda hay que administrarla. Hasta teniendo ayuda tú tienes que estar pendiente de que si te dicen, tú en medio de una reunión, ay doña, se acabó el arroz, que se acabó el agua. Entonces esas son cosas también que uno tiene que aprender ese balance, porque es mucha carga, tanto en la casa como en el trabajo. Que en la grabación pasada, yo salí de aquí para el súper y salí de ahí como a las 11 de la noche. Pero imagínate que yo no hubiese hecho eso. Yo al otro día tengo reunión a partir de las 8:30. ¿En qué momento yo iba a poder proveer lo que necesitaba, ¿verdad? Se necesitaba para que la persona que me ayude lo haga? Porque también hay que administrarla. O sea, a veces la persona ni siquiera se da cuenta de lo que falta. O no está atenta como tú. No delega la actividad, no la responsabilidad en ese sentido. Los uniformes, tú tienes que saber que los de deporte deben estar ready. A eso no te atenta la persona que te ayuda. Y que los otros deben estar ready, el normal. La ropa de los fines de semana, si el niño tiene un evento, si tiene una clase, tú tienes que... Yo me acuerdo que una vez yo me fui de viaje, Pava, y creo que fueron como 8 días que me fui de viaje. Y yo dejé a los niños con mi esposo y con la señora. Y yo no te puedo explicar la cantidad de cosas que yo tuve que dejar lista para ese viaje. Yo tuve hasta que dejarle la ropa con tape y marcándole los días. Con los días. Con los días. Porque anteriormente yo me había ido a un viaje más corto y había sido un reto. Un desorden. Sí, el niño iba a terapia y me dice, y yo hice un post en Instagram de que estaba afuera, y me dice la terapeuta, yo sabía que la mami no estaba aquí porque él llegó en ropa de la playa. Y yo, o sea, es como que es difícil de definir cuál es la ropa de, digamos, de ese tipo de actividad, que no es un baggy de la playa, que no es una ropa con ese tipo de tela. Entonces yo dije, bueno, para la próxima me tengo que preparar mejor. Tengo que dejar todo de supermercado, de merienda, de todo eso por la cantidad de días que hay. Tengo que dejar toda la ropa etiquetada. Tengo que dejar un menú, allá que Emil tiene intolerancias. Tengo que dejar seteado transportes, porque yo llevo y recojo a los niños al colegio. Porque es algo, mira, es como que para tú realmente poderte, como que en tu día laboral, enfocar en eso, tienes que dejar muchas cosas resueltas. Y mira cómo, disculpa que Sí, te no, interrumpa, no. mira cómo tú implementaste ahí de forma, puede ser hasta inconsciente, lo que hemos aprendido, y tú y yo que tenemos muchos años trabajando en este mundo de medical devices, que tú viste cuál fue el problema. E hice fix. Tú lo arreglaste, Ajá. viste la causa e implementó esas acciones para que te ayude. Entonces mira cómo eso te ayudó, que cuando tuviste el otro viaje, pues todo resultó de una mejor forma. Sí, Un sacrificio grande tuyo, pero sí. funcionó. No, y así ese es mi día a día. Yo dejo todas las cosas pre-ready. Por ejemplo, mañana yo no me voy a levantar a ver dónde están los uniformes. Eso se va a quedar listo desde hoy. Porque todavía mis niños están que necesitan ese nivel de ayuda.
Luego ellos van creciendo y ellos mismos ubican sus Y uniformes. delegar ese tipo de cosas a tu otra ayuda no resulta. No. Resultaría si yo Influir bien y todo eso. resultaría si yo tuviera una ayuda de más tiempo, pero mi ayuda Ok. no, tú sabes, no está 24 horas. Solo está unas horas. Entonces ahí en esas horas yo distribuyo la carga porque esa es otra cosa. La carga laboral que uno le pasa a los colaboradores. Uno tiene que saber qué tanto la persona puede llevar. Y todos tenemos diferentes capacidades. Entonces eso es algo que lo vemos mucho en el ambiente laboral. Vemos como incluso los colaboradores tienen diferentes capacidades. A veces uno le quiere pedir lo mismo a todo y hay otro que no va a dar. Se va a volver una bola de ¿verdad? Un 8 con eso. Yo misma, yo soy muy buena con la organización, qué sé yo qué, el multitasking. Tengo muchísimas cualidades buenas. Pero hay otras que realmente me cuestan y que cosas que, por ejemplo, otra gente la hace en 4 horas, a mí me tardarían 2 días. Y yo me vuelvo una bola de 8. No es que no lo resuelvo, pero me toma más tiempo. Entonces, es verdad, uno también aprende como a entender a sus colaboradores y le organiza la vida. Entonces, yo le organizo la carga laboral que ella puede llevar en el tiempo que está allá para que tampoco se vuelva un 8. Es otra cosa. Excelente. Ujú. O sea que eso que hiciste con el viaje también lo aplicaste en el ámbito laboral. Ujú. Una pregunta, Padua. Es un poco personal, pero ¿cuál ha sido el mayor reto que tú has tenido como madre? De seguro has tenido muchos, pero... Sí, es poder hacer el balance entre el trabajo y las actividades de los niños. O sea, para mí es un reto porque, como hablamos anteriormente, hay una parte de culpa que uno quisiera estar siempre en sus actividades, sobre todo extracurriculares o cuando hay la celebración del Día de la Madre, pero tú tienes una reunión que empieza a las 8. Entonces, para mí ha sido un reto y es algo que todavía estoy trabajando en eso. Excelente. Padua, ¿qué consejo tú darías a esas mujeres que son madres y son líderes y se sienten como medio estancadas en su papel de liderazgo? Yo creo que es normal, y como dije ahorita, no vamos a poder con todo. Tenemos primero que ser conscientes y aceptar que con todo, haciéndolo perfecto, no vamos a poder. Entonces, es saber cuáles son nuestras limitaciones, hacer lo mejor que podamos. O sea, me gusta mucho el libro de los 4 acuerdos y el último acuerdo es hacer lo mejor que pueda. Hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos en el momento y aceptarlo. Para esto fue que yo trabajé. Y como trabajé bien, esto fue lo que logré en ambos ámbitos, tanto en el laboral como en el familiar con los niños. ¿Sí o no también? Sí, claro, no autoexigirse tanto. Porque a veces realmente uno está haciendo un buen trabajo, pero uno se exige tanto que nunca encuentra como que lo está haciendo bien. Y sobre todo en estos tiempos que hay tantas exigencias, sobre todo para las mujeres, La presión social increíble. que si el gimnasio, que si la belleza, que los niños, el trabajo. Entonces son muchísimos frentes abiertos que tenemos nosotros, que si no cuidamos eso, nos va a afectar emocionalmente y hasta mentalmente. Sí. Así. Yo creo que este episodio ha sido muy bueno, Tami, ya que lo hicimos en dedicación al Día de las Madres, o a la Semana de las Madres. Y muchas madres se van a sentir muy identificadas. Y también muchas madres que nos siguen, ¿no? Que son líderes y que trabajan en este tipo de ambiente. Cómo combinar el rol de madre con el rol de líder realmente es algo que está ahí, que hay que sacarle provecho. Y cómo sacarle provecho. Exacto. Sobre todo. Es como mirar la vida desde una perspectiva positiva. Es realmente verdad, hay muchos retos. Es muy difícil encontrar el balance. Esa ha sido mi lucha y búsqueda todos estos años. Y a veces lo logro y a veces no lo logro. Pero mirarlo desde el positivismo de, mira, yo, este proceso de la maternidad me ha ayudado muchísimo en mi vida laboral porque yo lo he conjugado de esta X o Y manera y al revés. Esto de mi vida laboral me ha ayudado muchísimo en mi casa porque yo lo he implementado y he obtenido resultados. Realmente te ayudan como que a balancear y a subsanar la culpa. Sí. Sí, y tú sabes que en el ámbito empresarial, en Estados Unidos se da mucho el caso de que muchos entrenadores de deporte Ujú. se dan buenos corporativos por eso, porque son coach de jóvenes, tienen que desarrollar la habilidad de liderazgo,
de cumplir objetivos, de lograr metas con un grupo, ¿verdad? Que son muy discrepantes a ti. Y se da mucho ese caso de que en Estados Unidos muchos corporativos exitosos han sido coach de algún equipo. Eso también pasa con las madres, ¿no? Ese ambiente familiar de que tiene que desarrollar personalidad diferente, tiene que lograr metas. Todo eso tú lo pasas al trabajo y tiene ahí un buen training. Claro. Algo que me ha ayudado a mí últimamente a subsanar la culpa, como tú mencionas, es que desde hace un tiempo yo tengo con los niños un día fijo de la semana para hacer algo. O sea, todos los miércoles, hay un miércoles sí, le llamamos miércoles sí, un miércoles sí, un miércoles no. El miércoles sí, nosotros tenemos que ir a cenar fuera. Tenemos incluso una aplicación que es como una ruleta, y donde salga, ya nosotros tenemos preescrito todos los lugares donde queremos ir a cenar, y el lugar que salga, ese lugar, vamos ese miércoles sí. Ah, pero qué chulo. Entonces, eso también me ayuda a tener ese contacto con ellos, a ese tiempo de calidad, salir de la casa. Y hablamos disparate ahí mientras estamos cenando. Y también me ayuda también con ese tema de la misma culpa. Okay. Porque hay veces que pasa la semana y si no es miércoles, sí, hay veces que quizá tú no interactúas o te sientas con ellos a preguntarle cómo te fue el día y demás. Entonces ya tenemos ese día fijo. Y yo trato de no romperlo, de que cualquier otro compromiso que yo tenga, de que no caiga el miércoles sí que me toca salir con ellos. Tiempo de calidad, muy bien. Excelente. Tami, ha sido un placer tener aquí a Padua con nosotros. Quisiera que más adelante volviera a hablar de calidad o Claro, sistema de gestión. sí, claro que sí. Ya que Padua es experta, ¿no? En Muy temas experta. de calidad. Y Yo no lo dije, pero Padua fue mi jefa. Antes, Ah, sí, fue mi pues, jefa. Cuenta un poco, Tami. No, Padua fue mi jefa, así cuando Padua entró, trabajamos juntas, tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en una empresa anteriormente, y Padua entró como mi jefa. Luego Padua se movió para otra área, yo creo que yo también me moví ahí mismo dentro de compliance, y ya entonces teníamos una relación más de amistad. Luego yo me fui de la empresa, yo he tenido 2 saltos y seguimos con esa relación de amistad. Así es. Qué chulo. Sí, Padua es realmente un excelente líder. Ay, gracias. Así que Sí. su equipo, ya sabe. No, y su equipo lo dice, o sea, yo no solamente es un feedback mío. Padua ha tenido, ¿verdad?, muchísima gente y la gente coincide en eso. O sea, que ella realmente formada en la maternidad o al revés, le ha sacado provecho. Yo entiendo que forma parte también de mi personalidad. Exacto. Hay muchas cosas que la maternidad, como les dije, me ha ayudado, como la empatía, paciencia y demás, pero hay muchas cosas que forman parte de mi personalidad que entiendo que eso es lo que la gente ve. Y yo soy muy de la gente, de escuchar a la gente, de ponerme en el zapato del otro y no hacerle lo que no me gustaría que me hagan a mí. Ujú. Y sobre todo esa actitud calmada que tiene Padua. O sea, es como vamos a resolver sin volvernos locos. Y siempre resuelve porque ya resultado tiene. Así es. Padua, alguien que sea madre y quiera ser líder, ¿te puede seguir en las redes? Sí, claro. ¿A dónde? Sí, Padua Arias. Padua Arias. Ahorita tiene el sí. perfil privado. No, No, lo puede sí, tener pero- privado y Sí. ya verá el perfil Sí, privado. Padua Arias, mi Y perfil de Instagram. Sigan a Padua Arias en Padua Arias y sigan a Somos Multitasking. ¿Dónde Claro Tami? que sí. Nos pueden seguir en Spotify, en Instagram, en TikTok y obviamente suscribirse a YouTube. Ya saben, así que Padua, nuevamente muchas gracias por estar aquí y Gracias a esperamos ustedes. tenerte de nuevo. Y hasta pronto. Hasta pronto, hasta Gracias. la próxima.